¿Son todas? Bien, vamos a pasar a las preguntas. La primera pregunta, cualquiera de los tres panelistas pueden tomar la palabra. La primera pregunta dice, ¿por qué surgieron las subculturas? ¿Por qué surgieron las subculturas? Fuimos creados con una personalidad, fuimos creados con una identidad. Cuando el hombre pierde esta identidad, que fue cuando cayó en pecado, de ahí en adelante empezó a buscar con quién se identificaba, quién pensaba como él. Esto fue una pérdida de identidad. Cada uno de nosotros sabemos cómo nos llamamos, sabemos qué estudiamos, quiénes son nuestros compañeros, pero además de todo eso, nosotros necesitamos ubicarnos no solo en el plano de nuestra existencia, sino en el plano de para qué fui creado, para qué estoy aquí. Y todos estos grupos surgieron con esa situación, con personas que no sabían cuál era su identidad, de personas que no se sentían a gusto siendo como los demás y buscaron una manera, un grupo con que identificarse. Y por esa situación de la falta de identidad del ser humano han surgido estos y todavía los que faltan de grupos por surgir. Cuando entendemos que fuimos creados por Dios, fuimos creados para glorificarle a Dios y que nuestra identidad está en Él, entonces nosotros no vamos a tener la necesidad de pertenecer a algún grupo de esa manera. Todos, desde los discípulos no eran iguales, ninguno era igual, a menos los 4 pescadores que a lo mejor comían pescado los mismos, pero todos eran diferentes. Y empezamos a ver que esa diferencia, a pesar de ser diferentes, pudieron tener una sola idea en Cristo Jesús. Cuando comienzan a darse un montón de situaciones, cuando la ciencia comienza a encasillar y a poner más cosas en esta humanidad, científicamente hablando, es cuando empezamos a ver grupos de lo que nosotros conocemos hoy como tribus o subculturas, a pesar de que ya existían, a pesar de que ya existía la tribu Apache, los Sioux, o sea, gente diferente, de una comunidad diferente, con gustos diferentes y con deseos diferentes. Y hoy en día solamente ¿por qué surgen? Bueno, porque es una palabra nueva para ti a lo mejor, que no habíamos entendido, que ya estaba y que ha estado siempre. Las culturas siempre han estado, las subculturas definen la cultura en la que estamos viviendo. La mayoría de las culturas o subculturas o tribus urbanas nacen en pueblos industrializados, Inglaterra, Estados Unidos, y ya después de esas subculturas de estos pueblos industrializados, podemos entender que ya hay otras que eran más bajas, ¿no? Para la gente de clase más baja, y empezamos a ver bandas en vez de tribus, ¿no? Como la Mara Salvatrucha, como bandas de lugares, de distintas formas de vida. Tenemos bandas que podrían haberse conocido como tribus urbanas, pero fueron llamados bandas, como los Panchitos en los 70s, 80s, ¿no? Ya estaban presentes, nada más era un asunto de ponerles nombre, de dirigirlas y de que nosotros empezáramos a darnos cuenta de que cada uno de nosotros pertenecemos a cierta subcultura, a pesar de que no lo entendamos así. Y ustedes van a trabajar y si van a la escuela, se darán cuenta de que todos son diferentes en su escuela y que los que son casi iguales a ustedes son con los que se juntan, a pesar de no pertenecer a una tribu. Me gusta esto, me junto con ella, me gusta aquello, me junto con él, me gusta esto, y se van juntando porque todos tienen una forma diferente de ser,
por el carácter que Dios les dio, por la diferente personalidad que Dios les dio y porque Dios ha creado distintas personas de distintas maneras. Y hoy en día, científicos y personajes sociales les hemos dado un nombre. ¿Cómo le ponemos a los que patinan? Pues escatos, porque pues, quiere decir patineta, ¿no? Ni modo que les pusiéramos los jaboneros, ¿no? ¿No? Nada más definimos quiénes son. Los darquetos. ¿Por qué darquetos? ¿Por qué darquetos? Porque la música que originó el movimiento darqueto es dark, es música dark, música oscura. ¿Por qué? Porque hablan de Satanás. Por favor, se usan asuntos de metales y asuntos de música gótica, de música, de otras cosas. Por eso se conocía como música dark, porque era más música que letra. Y se les empezó a dar esos nombres. Ahora sí tenemos una tribu que se llama Mara Salvatrucha. ¿Por qué? Porque son así los tipos, pero no tienen una música. Se les conoce como una tribu, no, es una banda, podemos encasillarlos en tribus. Los reggaetoneros, ni modo que ponerles cumbiamberos, ¿no? Ni modo, o sea, eso es lógico. ¿Por qué surgen? Porque hay movimientos musicales, porque hay movimientos ideológicos que tienen que ser definidos para una enciclopedia y que tenemos que meterlos ahí, ¿no? Yo, pienso en esa idea, a pesar de que también Dios nos ha creado diferentes, desde los apóstoles, desde la creación, todo diferente, todo en diferente y uniéndonos a diferentes cosas, pero todo lo que hoy se define es porque tiene que tener un asunto social y de investigación, y es como los podemos definir, a pesar de que no podemos definir a los oficinistas, o a las personas que les gustan ciertas cosas. Hay gente que les gusta coleccionar, timbres postales, y también se consideran tribus, ¿no? A los que les gustan esas cosas. Entonces yo creo que la creación de las tribus tiene mucho que ver con lo científico y social, para definirnos y para caracterizar ciertas partes de la sociedad que hoy en día están en auge, a pesar de que ya existían, y que el pueblo y la sociedad no marcaban abiertamente. Surgen 60, 70 y 80 cuando hay un asunto revolucionario socialmente. Antes no había. ¿Por qué? Porque la sociedad se empezó a hacer una apertura y empezar a definir ciertas cosas. De ahí empiezan a haber una mayor definición, porque ahora ya los tengo que estudiar, porque ahora ya les tengo que echar el ojo. Y es como nosotros podemos darle un estudio a estas tribus hoy en día. Esta siguiente pregunta ya ha sido contestada con la participación del hermano. ¿Cuál es el origen o qué es lo que te lleva a las tribus? Bueno, creo que está contestada. Vamos a la siguiente. ¿Los narcóticos por qué son malos si Dios los creó? La aseveración. Creo en que Dios hizo las plantas, creó los animales pero no creo que Dios las haya combinado. O sea, bueno, se los digo, Él creó la marihuana, qué bonita es la marihuana, Dios la creó, amor y paz, ¿no? Podríamos hacerlo, ¿no? Y pensar, si Dios creó esa cosa tan bonita, ¿por qué no fumarla? Es creación de Dios. Pero la idea me suena absurdo, porque no es una creación. A pesar de que Dios crea las cosas, Dios pone límites a cuáles debes de comer, tomar y beber o hacer. No porque Dios hizo los troncos, métetelos por la nariz. O alguien lo quiere hacer, yo le ayudo. Hizo piedras, si quieren también se las metemos por las orejas o cualquier parte. ¿Por qué? Porque si yo me baso y quiero hacer creer que lo que Dios creó lo puedo tomar yo y decir que es bueno, pues vamos a tomar todo lo que está en la creación y a ver si es bueno. Y yo les decía, vamos, Mateo tráenos un tronco, y ahorita uno que le mete algo